Mi nombre es Jaime y mi experiencia me pasó un fin de semana mientras mi padre y yo fuimos de visita al rancho de mi tío. Mi tío, Lucas, vivía en un lugar muy desolado, muy cerca de un enorme bosque en donde fácilmente alguien se podía perder. Después de 2 horas de conducir, finalmente pude ver el rancho. Desde lejos se miraba su casa, una granja y el bosque detrás. 5 minutos después, mi padre se había estacionado al lado de la casa y salimos a saludar a mi tío. Mi padre y yo íbamos a estar en el rancho el fin de semana, así que fuimos a nuestros cuartos a dejar nuestras cosas adentro. Eran las 7 de la noche de un viernes, así que nos quedamos dentro de la casa por el resto de la noche. Mientras cenábamos, mi tío Lucas propuso ir de cacería el día siguiente y sin pensarlo aceptamos. Mi tío había sido alguien naturalmente bueno con las armas desde que era un niño, ya que él también se iba de cacería junto a mi padre cuando eran niños. Mi tío Lucas decidió quedarse en el campo, es por eso que él heredó todo el rancho. Terminamos de cenar y horas después nos fuimos a dormir. Al día siguiente, le ayudamos a mi tío con los quehaceres del rancho. A mí me tocó alimentar las vacas, cerdos, caballos y ovejas. Las horas pasan y mi tío anunció que nos prepararíamos para ir de cacería. Nos preparamos, cada uno con un rifle de caza, y nos adentramos al bosque. Recuerdo muy bien cuando mi tío nos dijo: recuerden, todos juntos, es muy fácil perderse en este bosque, pero es muy difícil salir de él. Pasamos 1 hora en el bosque, en donde exitosamente había matado un montón de ardillas y conejos. De repente me dio por ir al baño, así que les dije que me iba a ir a hacer mi necesidad y me dijeron que ellos seguirían caminando hacia el norte. Yo les encargué mi rifle y rápidamente me metí entre los arbustos. Sin embargo, al terminar salí afuera de los arbustos y vi que no estaban. Miré a mi alrededor y no los pude ver, así que pensé que me estaban jugando una broma. Les dije que saliera, pero no obtuve respuesta alguna. Sin embargo, pude escuchar el sonido de ramas quebrándose a unos metros detrás mío. Me di vuelta y me dirigí a esa dirección, pero entre más me acercaba, el sonido también se alejaba, pero con mucha más velocidad. Lo seguí, tal vez por 2 minutos, hasta que vi que era un zorro, que al verme decidió alejarse. Entonces me di cuenta de que estaba perdido. Asustado comencé a buscar y gritar el nombre de mi tío y mi padre, pero no obtuve respuesta alguna, y fue allí cuando me asusté. Seguí buscando y tratando de ir al lugar en donde había comenzado a correr, pero para ser sincero, probablemente estaba muy lejos. Sin darme cuenta, el sol cae y todo se pone oscuro. Lo único que escuchaba eran grillos. Empecé a entrar en pánico. ¿Qué tal si no me encontraban? ¿Moriría ahí? Ahora ya asustado y con frío, comencé a caminar de nuevo, pero de la nada escuché una risa a lo lejos. Era la risa de una mujer carcajeándose. El solo hecho de escuchar eso me alegró. Tal vez esa mujer me podía ayudar, pero al dirigirme a esa risa, vi como a lo lejos algo iluminó el bosque. Cualquiera hubiera creído que era una fogata, de no ser por lo que vi a continuación. Las llamas comenzaron a flotar y formó una bola, pero eso no era todo, porque a unos metros de esa bola de fuego, se encendieron otras 2 bolas de fuego. Subieron al cielo e iluminaron todo, menos a mí porque me encontraba detrás de un árbol. No sabía qué pensar. Lo que sí sabía es que lo que fuera eso, no era nada bueno. Las bolas de fuego pasaron volando, no tan lejos de mí, y por alguna razón hice algo de lo que ahora me arrepiento. Comencé a seguir las bolas de fuego con una muy buena distancia. Hasta que pararon en un lugar sin muchos árboles. Me tomó un momento para darme cuenta de que esas bolas de fuego me habían sacado de fuera del bosque. Las bolas de fuego se apagaron y todo se puso oscuro, hasta que una fogata se encendió. Alrededor de esa fogata estaban 3 mujeres, todas con ropa negra, pero lo perturbador fue que comenzaron a bailar alrededor del fuego. Comenzaron a cantar
y me puse a buscar para ver si podía ver la casa de mi tío. Ahí estaba. A lo lejos podía ver luces de su casa. Me levanté y traté de hacer el menor ruido posible. Sin embargo, las hojas y ramas que pisaba hicieron tanto ruido que al voltear a verlas, todas se habían percatado de mi presencia. Una de ellas apuntó hacia mi dirección y las demás comenzaron a correr hacia mí. Sin pensarlo y con el corazón en las manos, comencé a correr sin mirar hacia atrás, a la casa de mi tío. Podía escuchar cómo las tres corrían detrás de mí. Estaba horrorizado de lo que me podía pasar si me llegaban a alcanzar. Estaba a unos 200 metros de la casa, cuando paré para esconderme en los arbustos. Estaba muy cansado y no podía correr más, así que traté de recuperar mi aliento. Sin embargo, me percaté de que ya no podía escuchar los pasos de las mujeres. Tal vez había corrido tan rápido que no pudieron mantener la velocidad y comencé a sentirme más tranquilo. Me quedé unos 2 minutos más descansando agachado en los arbustos y por curiosidad y para asegurarme de que estaba solo, alcé mi cabeza hacia arriba para ver si había alguien. Al principio no pude ver a nadie. Todo estaba en silencio y eso me hizo sentir mejor. Por un momento pensé que estaba a salvo, de no ser por escuchar una risa a unos metros detrás de un árbol. Enfoqué mi vista en el árbol que se encontraba a 15 metros enfrente de mí y vi la silueta de una persona observando, mirándome fijamente justo en donde yo estaba escondido. Miré a otros 2 árboles distintos y pude ver que otras 2 personas también observando detrás de un árbol muy fijamente. Me levanté y volví a correr hacia la casa de mi tío de nuevo, solo que esta vez estaba seguro de que nadie me seguía, porque escuché una risa macabra a lo lejos, justo en ese lugar en donde había visto esas siluetas de esas mujeres. Con el corazón en la garganta, entré gritando a la casa, en donde mi tía me atendió preguntándome de qué había pasado. No podía hablar por unos 15 minutos. Pero como el tiempo pasó, le expliqué a mi tía todo lo que me había pasado. Mi tío y mi padre llegaron 2 horas después. Al parecer ellos me habían buscado todo el día. Al decirles lo que me pasó, ellos no me creyeron, pero yo sabía que lo que había visto y escuchado no había sido producto de mi imaginación. Esa fue la experiencia más aterradora de toda mi vida. Yo sé que no soy el único que ha visto brujas. Ahora estoy convencido de que hay algo más entre nosotros. Cosas que no tienen explicación, como las bolas de fuego, entre otras cosas como fantasmas y entidades oscuras. Si te gustó este video, por favor, suscríbete. Ayúdame a llegar a la meta de 750 suscriptores. Por favor, comparte este video y déjame un like. Te agradezco mucho tu tiempo y te veré en el próximo video.